Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Fitz y vamos con este video que pues habla de la segunda parte de los padres de la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, repasamos brevemente quién era Laswell, quién era Lazarsfeld y luego nos vamos con el tercer padre, Karl Hovland, que se clavó muchísimo en propaganda y en persuasión. También vamos a hablar del cuarto padre de la comunicación, Kurt Lewin, y luego pues, nos vamos a algunas conclusiones. Vamos a empezar. Pues, primero, Laswell, ya hablamos muchísimo de él. Acuérdate, él es politólogo, se interesa mucho en cómo los medios influyen en la esfera política y él crea o delinea una primera teoría, la aguja hipodérmica, y acuérdate, también genera este modelo de análisis para analizar, para entender a la comunicación. Hace muchos estudios, por eso también menciono este asunto de funciones de los medios que vamos a abordar más adelante. Lo estamos sintetizando muchísimo, pero en realidad estos hombres pues pasaron toda su vida investigando. El segundo, ya también lo habíamos platicado de él, Paul Lazarsfeld, era sociólogo, y acuérdate, él habló mucho de los grupos de referencia. En ese sentido se opuso a Laswell, que generó su teoría muchos años antes. Él decía que los medios no eran omnipotentes en absoluto y que el grupo de referencia influía muchísimo más que los medios en sí. Bueno, también acuérdate que es el gran representante de la investigación administrada, es decir, empresas o el gobierno que le dan dinero a estos investigadores para investigar, para entender los efectos de los medios de comunicación. Esa va a ser la obsesión de muchísimas personas en los Estados Unidos, aunque esto, claro está, va a ir cambiando. Bueno, continuamos con el tercer padre de la comunicación, el Karl Hovland, psicólogo, y él va a estar muy interesado, va a investigar también el asunto de la propaganda y también va a hacer muchas aportaciones para entender cómo funciona la comunicación persuasiva. Oye, Fitz, ¿qué es comunicación persuasiva? Pues es la comunicación que busca cambiar creencias, cambiar las ideas que tenemos en torno a algún asunto o tema en concreto. Ciertamente también va a estar muy influenciado por estas dos corrientes de las cuales hemos hablado, por el conductismo, que ya sabemos que es algo más de la psicología, y por la mirada funcionalista de la sociología. Estas dos van a ser muy importantes y bueno, él trata a través de la psicología de encontrar principios como fórmulas que nunca fallen. Sabemos que esto no es tan así, no se puede sistematizar de esa forma la comunicación, pero bueno, algunos principios, algunas ideas de Hovland siguen presentes. Y mira por aquí, de entrada, él hablaba de que para persuadir a alguien la credibilidad, qué tan creíble, qué tanto tengo autoridad, qué tanto te creo a ti, era fundamental. Y en ese sentido, fíjate cómo se van retroalimentando estos investigadores. Él hablaba de que la comunicación masiva era idónea para reforzar una actitud. ¿Por qué? La adecuada es la interpersonal. Si yo hablo cara a cara contigo, es mucho más fácil o será mucho más fácil convencerte que hacerlo desde un medio de comunicación. El medio refuerza, pero ¿quieres cambiar? Háblale de frente a frente. Y claro, ciertamente esta comunicación grupal junto con la comunicación mediática, mensajes a través de estos dos medios, pues eran los idóneos para mantener el cambio. Bueno, pues otro concepto muy interesante desarrollado por Hovland es el llamado efecto de adormecimiento. ¿A qué se refiere? Un líder de opinión o alguien en el que no confío da un mensaje. Obviamente rechazo inicialmente ese mensaje. Pero ¿qué pasa si ese mensaje verdaderamente caló en ti y se mantiene o se repite por otros medios? Él dice, vas a ir olvidando a esa persona en la que no confías, pero como el mensaje se mantiene, vas a empezar a creer en él. También él hablaba de que estos mensajes persuasivos podían derrumbar las creencias más fuertes con el tiempo. Si se repetían una y otra vez, una persona desafortunada como este nazi
Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía eso, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y bueno, aquí otra idea muy interesante. El mensaje en medios se acepta si coinciden con grupos que yo creo que se retroalimentaron mucho estos investigadores, porque esto al final también Lasarfeld lo había comentado. Vamos con el cuarto y último padre de la comunicación, Carl Lewin, psicólogo. Él se clavó muchísimo con la comunicación grupal, porque fíjense qué interesante. Lewin decía, no podemos entender al individuo solamente por sus rasgos de la personalidad. Evidentemente el grupo, el entorno que lo rodea, influye muchísimo en la personalidad y en el comportamiento de los individuos. Y es parte de la teoría de los campos que desarrolla Lewin y vamos a ver a continuación. Por cierto, importantísimo en comunicación Lewin y también para la psicología. De hecho, es considerado padre de la psicología social. Lewin le da muchísima importancia a la comunicación grupal y prueba de esto está la teoría de los campos. Él habla de que nuestro espacio vital, una representación, hay fuerzas internas, fuerzas que surgen de nosotros, pero también fuerzas externas que vienen del grupo, que vienen del entorno y también valencias, valores a los que les asignamos una mayor o menor importancia. Creo que esto no se entiende sin un ejemplo, así que vamos a ver uno. Fíjense lo medio inventé, pero dice, quiero dejar de fumar. Vamos a pensar que yo tengo ese deseo. ¿Lo voy a conseguir? Bueno, primero hay una fuerza interna. Quiero estar sano y no quiero morirme por el tabaco. Hay un deseo individual y una preocupación auténtica. Pero también hay una fuerza externa. Fíjense que quiero dejar de fumar, pero mi familia me apoya y resulta que también mis amigos también están dejando de fumar. Vean cómo se va conjuntando. ¿Sería lo mismo si mis amigos y mi familia no me apoyaran? Pues quizá no, faltaría algo que se conjunte. Y ciertamente esta persona pues tendría una gran valoración por la salud. Esta persona valora mucho más la salud que el deseo o el placer de fumar. Ojalá que si fumas no fumes o lo dejes pronto, pero bueno, es un ejemplo y es un ejemplo que surge a partir de las reflexiones de Lewin, que empezó a ver esta fuerza que tenían los grupos en las personas. Y fíjense, para los amantes de la comunicación organizacional, Lewin habló de tipos de liderazgo. Fitz, ¿qué es esto? Pues él reconoció que en las organizaciones o en los grupos habían 3 tipos iniciales: el autocrático, el democrático y el laissez-faire. Ahora los vamos a explicar. Y bueno, continuamos con Lewin. Estos son los tipos de liderazgo. Liderazgo autocrático, un líder sumamente normativo, muy directivo, incluso puede ser represor y muy autoritario. Bueno, él reconoció que hay líderes así. El otro extremo sería el laissez-faire, es decir, un jefe que casi no interviene, que deja pasar, que deja hacer, pero que no va a dar muchas instrucciones. Esto ocurre cuando tiene un equipo altamente capacitado, muchos expertos, los dejo ser. Y en ese sentido, a la mitad estaría el liderazgo democrático, que puede haber un liderazgo firme, pero que también pide opinión, pide consejo. Oye, ¿a mí de qué me sirve esto? Esto sirve mucho para comunicación organizacional y de hecho estos tipos de liderazgo se han ampliado muchísimo con los años, pero el primero en hablar de esto fue este señor, este padre de la comunicación, Carl Lewin. Por cierto, para él el mejor tipo de liderazgo era el democrático, aunque ciertamente los teóricos hoy hablan de que depende del momento. Si es un momento de crisis, quizá necesitas un liderazgo autocrático, y si precisamente tienes un equipo sumamente capacitado, pues quizá necesitas dejarlo ser, dejar pasar, y necesitas un liderazgo más laissez-faire. Pero bueno, eso evidentemente cambia de acuerdo con cada organización. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo creo que algo que podemos concluir es la importancia de estos dos investigadores, primero para entender más sobre comunicación persuasiva, pero también para entender mucho mejor la influencia que tienen los grupos en los individuos y evidentemente en cómo se interpretan los fenómenos comunicativos. Gracias y hasta la próxima.